Vamos al teorema 4.2. El teorema 4.2 nos habla de que cuando tenemos un elemento de orden n en un grupo y k es un entero positivo cualquiera, entonces podemos calcular el subgrupo generado por a la k simplemente como el subgrupo generado por a al máximo común divisor de n entre n y k. Parece un poco confuso aquí, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, ¿para qué cambio este subgrupo que ya le conozco la potencia por algo que no conozco todavía? Vamos a ver unos ejemplos que a veces resulta, muchas veces resulta más eficiente calculando el subgrupo generado por esta potencia de A. Y además vamos a ver que el orden de A a la K lo podemos calcular como el cociente entre el orden de A, ¿cierto? Con el dividido entre el máximo común divisor entre n y k. Otra forma de escribir este resultado, como uno se lo puede encontrar en algunos textos, es que esto es igual, en algunos textos o ejercicios es que esto es igual, ¿cierto? Esto es igual al orden de A sobre el máximo común divisor entre el orden de A y K. Simplemente lo que estoy haciendo es cambiar n por el orden de A, ¿cierto? La demostración de ese ejercicio, de este teorema, pues sigue los siguientes pasos. Yo les voy a mostrar nada más algunas de las ideas y en algunas partes les pediré que ustedes justifiquen esas ideas. Sea D el máximo común divisor entre n y k. Vamos a denotar con D el máximo común divisor entre n y k. Entonces, K es igual a D por T, ¿cierto? Como D es un divisor de K, entonces K es igual a D por T para algún T en los enteros positivos. Luego, podemos ver, una cuenta fácil nos demuestra que A a la K es lo mismo que A a la D a la T, y lo que es lo mismo que A a la D todo a la T, ¿cierto? Utilizando las propiedades de potencias que hemos aprendido. ¿Qué significa esto entonces? Entonces, toda potencia de A a la K es una potencia de A a la D. Y así A a la K está contenido en A a la D. Aquí es donde les pido, una de las primeras partes que les pido que justifiquen. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes deben justificar por qué puedo hacer esta afirmación, por qué podemos hacer esta afirmación y por qué entonces el subgrupo cíclico generado por A a la K está contenido en el subgrupo cíclico generado por A a la D? ¿Ok? Entonces ya demostré en primera medida que este de aquí está contenido en este de acá. Vamos a demostrar que la relación también sea, la contención también sea en esta otra dirección, o sea que este va a estar contenido en el subgrupo cíclico generado de Alaca. Para eso utilizamos el lema de Besud, uno de los teoremas básicos que hemos en teoría de números. A partir de ese teorema sabemos que existen enteros x y y, tales que D se puede escribir como combinación lineal de n y k, ¿cierto? Porque D es el máximo como un divisor entre n y k. Así, este también es una herramienta que utilizamos muy seguido en este capítulo, así que les recomiendo que la tengan en cuenta. Generalmente aparece en varios de los ejercicios o demostraciones. ¿Qué dice? Entonces, como D es igual a n a la x más k por y, entonces yo puedo reemplazar este D aquí, ¿cierto? ¿Ok? Vuelvo y escribo acá algo muy parecido a lo que hice en, en una de las demostraciones anteriores. Y entonces aquí tengo que n por x, ¿cierto? A la n por x más a la k por y. Pero este también nos da la identidad, ¿cierto? Y entonces simplemente me quedo con a la k por y. Y de ahí se obtiene entonces que a la d también está contenido en a la k. Recuerden, justifique y pase en limpio estas ideas de tal manera que usted fácilmente las entienda cuando vaya a estudiar posteriormente. Por lo tanto, a la k es igual a la d. ¿Ok? Ya hemos demostrado esta primera parte, ¿cierto? Entonces, el subgrupo cíclico generado por A a la K es igual al subgrupo cíclico generado por A a la D.
vamos a probar la segunda parte. Es decir, vamos a probar que el orden de A a la K se puede calcular con esa expresión. Entonces, para demostrar la segunda parte, basta comprobar, basta con demostrar que si m es un divisor de n, entonces a a la m, el orden de a a la m es n sobre m. Aquí les pido también que justifiquen esta afirmación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo puedo probar esto, ustedes deben mostrar, si suponen que esto es cierto, deben mostrar que la afirmación del teorema es cierta. ¿De acuerdo? A eso me refiero aquí con que justifiquen. Entonces, es claro que si a la m, si elevo a la m a la n sobre m, esto me da el elemento de identidad. ¿Sí? De nuevo, justifique eso. Eso significa que el orden de a la m es menor o igual que n sobre m. Recuerden, justifique. Además, se puede probar que si es un entero positivo tal que i es menor que n sobre m, entonces cada vez que eleve a la m, aquí hay un pequeño error, cada vez que eleve a la m, que es a la m, a la i, siempre me va a dar diferente de la identidad. Justifique esa parte también. ¿Ok? Aquí es a la m, aquí es a la m, a la i, siempre me va a dar diferente de la identidad siempre y cuando i sea menor, un entero positivo menor que n sobre e. ¿Ok? Justifique esa parte. Luego, si eso pasa, eso quiere decir que el orden, si esto pasa para todo entero i, eso quiere decir, entre otras cosas, quiere decir que hemos podido demostrar que el orden de a la m es igual a n sobre m. ¿Listo? Luego, recuerden que queríamos probar. Queríamos llegar a esta expresión, ¿cierto? Queremos llegar a que esto es igual a esto. Entonces, el orden de a a la k por el corolario 1, hemos visto que es igual al orden del subgrupo cíclico generado por a a la k, el cual por la primera parte de este teorema habíamos visto que es igual a esto, al subgrupo cíclico generado por la potencia de A, donde el exponente es el máximo común divisor entre n y k, el cual, si aplico otra vez el corolario 1, es igual al máximo común divisor entre n y k, a la potencia entre el máximo común divisor de A al máximo común divisor entre n y k. Y si utilizo esta afirmación, miren que este es un divisor de n, ¿no? Si este es un divisor de n, esto es parte de lo que les había pedido que justifiquen. Entonces, como este es un divisor de n, ¿cierto? Reemplazo aquí, entonces me va a quedar que esto es n sobre el máximo común divisor entre n y k, lo que termina nuestra demostración. ¿Ok? Este teorema juega un papel muy importante y vamos a verlo en algunos colorarios y ejemplos a continuación. Primero, observaciones. Observe que la ventaja de tener el teorema 4.2 es que nos permite calcular o dar un generador para un grupo cíclico, algunas veces un poco más conveniente. Por ejemplo, si A es igual a 30, si el orden de A es igual a 30, en un grupo cualquiera que estemos trabajando, entonces, por ejemplo, podemos calcular el orden, el subgrupo cíclico generado por A a la 26, me va a dar el subgrupo cíclico generado donde el exponente va a ser el máximo común divisor entre 30 y 26, es decir, el subgrupo cíclico generado por A al cuadrado. ¿Por qué me da un elemento, como lo he dicho acá, más conveniente? ¿Cierto? Entre comillas. Porque pues resulta más fácil calcular las potencias de A al cuadrado que las potencias de A a la 26. Por ejemplo, si yo calculo la potencia, voy a escribirlo aquí arribita, una de las potencias que va a aparecer en este subgrupo cíclico generado es esta, ¿no? Y esta es a la 52, ¿de acuerdo? ¿Sí?
el cual no es nada más, aquí lo que hago es módulo 30, ¿cierto? Recuerdan una de las observaciones anteriores, entonces aquí me va a quedar que esto es a la 22. Mientras que si hago la potencia, la segunda potencia de a al cuadrado, me va a dar a la 4, donde no tengo que hacer muchas cuentas para encontrar esto. No es que sea más difícil, por eso el conveniente va entre comillas. Es fácil, ojo, no necesariamente van a ser iguales, ¿no? Miren que aquí estoy calculando la segunda potencia y la segunda potencia al cuadrado y la segunda potencia a la 26 y no me da lo mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que los elementos van a aparecer en este subgrupo, todos los elementos van a aparecer en este subgrupo y en este, pero en diferente orden, ¿de acuerdo? En diferente orden, ¿ok? Por ejemplo, entonces si yo aplico el teorema 4.2 ahora con este a la 23, me va a dar el mismo subgrupo cíclico generado por A, y así sucesivamente, ¿cierto? Además sabemos, por ese mismo teorema, que el orden de a la 23 es 30, ¿cierto? Y que el orden de a la 22 es 15. Recuerden de dónde sale esto. Esto sale, por ejemplo, de decir que esto es 30 sobre el máximo común divisor entre 30 y 23, el cual es 1, ¿no? Entonces aquí me va a quedar 30 como lo hemos escrito acá. Acá este de dónde sale es 30, que es el orden de A, sobre el máximo común divisor entre 30 y 15, el cual es 2, ¿cierto? Entonces esto me va a dar 30 sobre 2, el cual me va a dar como resultado 15. Muy bien. ¿Ok? Y tenemos una observación más, que era prácticamente lo que estábamos haciendo con estas cuentas. Debe ser más o menos claro que es más fácil dar un listado de los elementos, por ejemplo, de a la 3 que de a la 21, porque va a pasar algo similar a lo que me pasaba acá, ¿no? Si yo empiezo a dar el listado de los elementos de a la 3, empiezo a la 6, a la 9, ¿cierto? En cambio, si empiezo con a la 21, con a la 21 a la 2, que es a la 42, tengo que dar módulo 30. Y reducir es un poco, puede ser un poco más complicado, lleva un poco más de tiempo, aunque no es extremadamente complicado, ¿cierto? Por eso el más fácil está entre comillas.